yo soy la doctora Alejandra Palafox, soy la directora general de la empresa Palamu Health Consulting Group, represento al Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional de Cancerología y trabajo mucho enfocándome en temas oncológicos que tienen que ver ahora en el mes de octubre con cuáles son los mitos y las realidades del cáncer de mama en México y cómo se comporta el cáncer de mama en nuestro país, cuál es la epidemiología que tenemos actualmente y pues bueno, fundamentalmente que sepamos que el cáncer de mama, si hacemos una detección oportuna, una detección temprana, vamos a poder curarlo, que el cáncer no quiere decir cuando te digan tienes cáncer que te vas a morir. Es importante que sepas que hay situaciones que pueden, de acuerdo a la etapa clínica del cáncer, se tiene que tratar de manera diferente y cada etapa, de etapa 1 a etapa 4, es de menor gravedad a mayor gravedad y que cada una de ellas tienen un tratamiento diferente. Que no a todas las mujeres les tienen que quitar necesariamente los senos, que podría hacerse una resección pequeña siempre y cuando el cáncer se detecte en etapa temprana. Y ¿cómo lo podemos detectar? El cáncer de mama actualmente en México representa un problema de salud pública. Cada 2 horas se muere una mujer de cáncer de mama. 6,000 mujeres se mueren al año por cáncer de mama. ¿Y por qué se mueren? Pues porque no están enteradas o no hay alguien que les diga te tienes que hacer una mastografía o te tienes que observar a ti misma, tus senos, frente a un espejo o tocártelos. Hay lesiones pequeñitas que son imperceptibles al tacto y entonces este cáncer así de pequeñito lo puede identificar un aparato que se llama mastógrafo, que actualmente existen en todos los hospitales y públicos y privados, y entonces mediante ese aparato se realiza una mastografía. Este aparato transmite rayos X y se va a identificar la lesión maligna, se va a detectar. Idealmente se tendría que hacer en un mastógrafo digital. Entonces, ya que se detecta esta lesión, la mastografía se lee de acuerdo a un rango que se llama VIRATS, de VIRATS del 0 al 5. Si tu resultado de mastografía dice VIRATS 0, VIRATS 0 quiere decir que tu glándula mamaria es muy densa, tal vez es grande. Aquí en México el 40% de las mujeres que se realizan una mastografía tienen mama densa, o sea grande, con mucha grasita. Entonces es necesario realizarles un ultrasonido. Cuando te den tu reporte de mastografía y que diga VIRATS 0, tienes que hacerte un ultrasonido. Las mujeres que se tienen que realizar una mastografía son todas aquellas, por norma, mayores de 40 años. Si tú como mujer tienes en tu familia mamá, hermanas, tías, abuelas, familiares cercanos con antecedentes de cáncer de mama, se sugiere que te realices una mastografía cuando seas mayor de 40 años. Si tienes menos de 40 años y además de todos estos antecedentes genéticos, heredofamiliares, tú tienes factores de riesgo tales como que te expongas mucho estrógenos, que tomes demasiados anticonceptivos orales, que seas fumadora activa, que tengas un problema de alcoholismo, ocasional no importa, pero que bebas alcohol, está relacionado con el cáncer de mama, que no hayas tenido hijos, no haber dado lactancia, no estar en lactancia genera también tumores de mama. Entonces es cuando se te recomienda, si eres menor de 40 años, te vayas a hacer un ultrasonido. Si tú tienes prótesis de mamas, te puedes realizar el ultrasonido mamario, la mastografía no, pero el ultrasonido mamario sí te lo puedes realizar y se puede ver perfectamente bien una lesión maligna y se puede identificar perfectamente bien la prótesis y no tiene nada que ver una con la otra. Y tampoco da cáncer. Si tienes una prótesis de mama, no te va a dar cáncer por ponerte una prótesis de mama. Bueno, entonces retomando el tema, si tú te vas a hacer la mastografía y te tienes el reporte de VIRATS 0, entonces hay que hacerse un ultrasonido. Si tienes VIRATS 1, 2 y 3, no tienes nada de qué preocuparte, eres una mujer sana y a veces hay lesiones pequeñitas que son unas calcificaciones que se generan porque ya pasan los años y entonces el calcio se va a depositar en las glándulas mamarias. Pero después, cuando ya pasan los años y sí tienes antecedentes de riesgo,
podrías no detectarte, aún así que todos los días tú te explores una lesión. Por eso es tan importante que te vayas a realizar una mastografía a los 10 días de tu periodo menstrual. Y entonces, si es un mastógrafo digital, que idealmente tú ya tendrías que estar informada. Actualmente ya hay mucha tecnología, y saber que los mastógrafos digitales nos permiten tener identificadas lesiones malignas chiquititas, impalpables, pues entonces haríamos una detección oportuna de cáncer de mama en México. Porque actualmente, aunque existiera todo mundo, el IMSS, el ISSSTE, toda la iniciativa privada y el Sistema Nacional de Salud tuvieran activos los mastógrafos que existen en México, no tendríamos la cobertura para realizar todas las mastografías a todas las mujeres. Y a pesar de eso no van a realizárselas todas las mujeres. Por eso es tan importante que estés sensibilizada y que si eres mayor de 40 años vayas a realizártela por lo menos una vez cada 2 años. Cuando tienes BRAFs 4 y 5, si en tu resultado de mastografía tienes ese resultado, necesariamente te tienen que hacer una biopsia, porque son lesiones sospechosas de malignidad. El BRAF 4 y el BRAF 5 ya es una característica muy fiel de malignidad. Entonces, es bien importante que consideres que te observe bien un médico. El tema del cáncer de mama es multidisciplinario, no es únicamente un tema que aborda un cirujano oncólogo o un médico oncólogo, es todos: cirujano oncólogo, médico oncólogo, radioterapeuta, el médico radiólogo que te tomó la mastografía, el paliativista que trata integralmente desde el inicio del tratamiento, que también estén presentes los psicólogos y nutriólogos, porque la alimentación va a cambiar. Cuando se te diagnostica el cáncer de mama, si tienes, dependiendo la etapa, y inicias con un tratamiento quirúrgico, que cuando se trata de uno conservador, tomando en cuenta que solamente se te detecte en etapa temprana, en una mama, te van a quitar probablemente un pedacito de la mama o toda. Depende mucho de la institución. En México, a pesar de que se siguen los protocolos y nos apegamos a las guías de práctica médica, por carencias de insumos no tenemos el tratamiento completo. Por ejemplo, en algunos hospitales hacen mastectomías totales cuando a lo mejor podrían ser conservadoras, pero porque no hay recursos no se pueden hacer. Entonces, ¿por qué no hay recursos? Porque las mujeres llegan ya en etapas avanzadas, llegan ya con un tema de cáncer de mama en etapa 3 o en etapa 4, que es costosísimo, que muchas veces cuando tú tienes una póliza de gastos médicos mayores está muy bien, pero llega a ser ilimitada esa suma asegurada, y entonces acudes al sistema de salud, y pues en México hay una cobertura universal. A pesar de eso, tenemos una situación de carencia por falta de médicos, falta de medicamentos, falta de muchas cosas. Pero imagínense si todas ustedes y todas las mujeres decidieran irse a hacer una mastografía de acuerdo a la edad, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, como país tenemos que empezar a ser tantito más conscientes y entender que el cáncer de mama es un problema social, es un problema educativo, y que en México podríamos hacer conciencia si todos participan. Actualmente existen comunidades rurales en donde ya están informados. Hubo una campaña que la Fundación IMSS realizó como prueba piloto, y entonces está muy interesante saber que por lo menos existen comunidades ya con esta información. Sin embargo, a pesar de que estamos en una ciudad, en la capital del país, no hay una conciencia todavía. Es por eso que el Grupo Pálamo con la Fundación IMSS decide unirse con todo el Sistema Nacional de Salud y convocar a la sociedad para educarlos y decirles: ¿saben qué? Existen organizaciones no gubernamentales que están interesadas en decirte a ti lo que existe, por si no tienes seguro social, por si no tienes ISSSTE, por si no tienes póliza de gastos médicos mayores, que sepas que el cáncer de mama lo cubre el Seguro Popular de manera universal, que se te puede hacer en el momento de que salgas con un BRAF 4 o 5, te hagan tu estudio histopatológico y salga allí cáncer de mama en etapa lo que sea, pero que se te determine el cáncer, vas a tener la certeza de que vas a tener un tratamiento completo e integral, con quimioterapia, con cirugía, con radioterapia. Entonces, esa tranquilidad es la que tenemos que tener. Pero sí es una verdadera molestia o tragedia o tristeza darnos cuenta que a pesar de saber esto,
no lleguen las mujeres en etapa temprana a tratarse el cáncer de mama. Entonces llegan ya en etapas en donde es ya cuidados paliativos, ya a la paciente le queda muy poquito tiempo de vida y lo que más se hace es darle quimioterapia y exponerse a medicamentos citotóxicos que degeneran, que su cuerpo, que la abruman, que la deprimen, y entonces creemos que no es necesario llegar a ese extremo. Sí es necesaria a veces la quimioterapia, pero no tendría por qué ser tan trágico el tema del cáncer de mama. En los países subdesarrollados, como es el caso de México, ocurre mucho eso. Entonces tenemos que estar a la vanguardia y saber que en México existen instituciones y organizaciones como ONGs que comentaba, que están preocupadas por atender a mujeres que no tengan los recursos suficientes ni el conocimiento suficiente para saber a dónde y a quién recurrir. Les voy a comentar que dentro de esta estrategia que estamos nosotros trabajando como grupo de iniciativa privada, Pálamo Health Consulting Group con la Fundación IMSS, nos interesa mucho tener participación de ustedes en la primera expo que vamos a organizar en la Ciudad de México, en la explanada del Auditorio Nacional, el próximo 22 de octubre a las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana. Entonces ahí vamos a realizar 500 mastografías digitales y vamos a exponer a todas las ONGs con todas sus fortalezas. Nos van a platicar los médicos acerca del cáncer y nos van a orientar. Es un tema educativo. Vamos a tener a los médicos especialistas más reconocidos de la ciudad y vamos a tener a todas las ONGs presentes. Entonces no sé si tengamos alguna pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos preguntan si es lo mismo la mastografía que la mamografía. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Ok. Que si es cierto que el ultrasonido es un método de prevención para el cáncer de mama. No, el tema de prevención, o sea, es completamente diferente. Se tienen que hacer una mastografía, cuando tengan BRAF 0 se tienen que realizar un ultrasonido. El ultrasonido se realiza en mujeres menores de 40 años y cuando tengan prótesis mamarias. Ok. Hacértelo no te va a quitar el cáncer. Ok. Claudia nos dice que su mamá murió de cáncer de mama y tiene 34, que si se espera a los 40 o que si ya puede hacerlo. No, ella ya es una mujer que tiene ese factor de riesgo importante y se lo tiene que hacer. Y en México tenemos mujeres jóvenes diagnosticadas con cáncer de mama, el 16% aproximadamente, y es un cáncer muy agresivo, generalmente es un cáncer muy fuerte y tenemos que ser tantito más conscientes de eso. En las mujeres jóvenes que se detectan temprano, sí es agresivo el cáncer. ¿Es hereditario? Es hereditario, tiene factores genéticos, no necesariamente todas las hijas de la mujer que tuvo cáncer va a tener, pero sí todos tenemos oncogenes. ¿Qué activa un oncogen? Pues todos esos factores de riesgo, el tabaco, el humo, la radiación, el alcohol, etcétera, ¿no? Y claro que haber tenido una mamá o hermana, de pronto pues te tocó tener cáncer. Claro. Si se revisan regularmente, ¿también es necesario realizar la mastografía? Sí, la mastografía es una regla por norma general, por normativa, se realiza a mujeres mayores de 40 años cada 2 años. Si la mujer tiene una lesión sospechosa, salió BRAF 4 y en su patología resultó que no tenía nada, esa mujer va a estar en seguimiento porque son lesiones que pueden aparecer de pronto y dependiendo el tipo, pueden ser más agresivas y avanzar más rápido o lento, depende. Okay. Hay una pregunta parecida, que si existe una simetría en los senos, también puede ser una señal de alerta. Ajá. Todas las mujeres, por ejemplo, eso es un mito. Todas las mujeres tenemos asimétricas las mamas, todas. Una es más grande que la otra o una es más pequeña que la otra, como lo quieran ver. Entonces, eso no es un tema de que tiene cáncer. Sin embargo, si ven una lesión, una bola muy grande, algo muy, muy evidente, sí es necesario acudir a revisar esa lesión. ¿Cómo se relaciona la lactancia con el cáncer de mama? ¿Existe alguna relación entre la lactancia? Sí, cuando las mujeres se exponen mucho a estrógenos, exponerse a estrógenos durante toda nuestra vida, nosotros pues liberamos estrógenos, pues porque somos mujeres, ¿no? Por los estrógenos, por ejemplo, la grasa se convierte en estrógenos, es una manera de metabolizarse y se convierte en estrógenos. Y entonces las mujeres que no liberan, no tienen ese tema del embarazo durante 9 meses, donde ya no hay estrógenos porque ya está embarazada,
y aparte tuvo una función, los conductos lactíferos y tal de la mama, ya hubo una activación, ya entonces ya podemos, no es que esté salvada de que te dé cáncer de mama, pero sí es más común, es muy común que las mujeres que no dieron pecho, como por ejemplo las monjas, hay muchas que tienen cáncer de mama. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron hijos. Se relaciona directamente la lactancia. ¿Y una mujer que está lactando puede hacerse la mastografía sin problema? La mastografía podría hacérsela sin problema, pero preferencia un ultrasonido. Okay. O sea, sí, porque los conductos de la leche pues se pueden, eso no es que duela la mastografía, pero sí comprimen la glándula mamaria y entonces podría lastimarse, porque durante la lactancia pues está congestionada la glándula mamaria de leche y entonces pues no es como ideal que sea. También nos preguntan si después de los 40 años también debes de seguir realizando. Siempre. Después de los 40 años, tu obligación como mujer es cuidarte y hacerte una mastografía por lo menos cada 2 años. Así como te haces tu Papá Nicolau anual, lo mismo con la mastografía. También nos preguntan si es mito o realidad que las pastillas anticonceptivas dan cáncer de mama. Pueden estar relacionados, sí. Si tú te expones a estrógenos anticonceptivos o a pastillas del día siguiente, te estás tomando estrógenos en dosis muy altas. Y entonces, innecesariamente, porque hay otros métodos en donde tú no te expones, además de puedes generarte trombosis periféricas y otros tipos de problemática por estarte tomando tanto tiempo anticonceptivos. Sí está directamente relacionado porque hay mucha exposición estrogénica. La gente que tiene un problema de obesidad o de diabetes también está directamente relacionada con el cáncer de mama. También nos preguntan si esto influye en la fertilidad, el cáncer de mama. No. ¿Causa infertilidad o no? Eso es mito también. Mito, completamente. No tiene nada que ver. Hay otra pregunta, que si existe un examen de sangre que se detecte, que por medio de eso se detecte el cáncer de mama, no, ni el caso. El cáncer de mama únicamente para hacer detección oportuna de cáncer de mama, mastografía, ultrasonido. Una vez que tengas tu reporte de BRAF 4 o 5, vas a ir a que te hagan una biopsia y en esa biopsia, mediante microscopio, se va a determinar si tienes o no tienes cáncer y qué tipo de cáncer tienes. Entonces es la única manera de hacer el diagnóstico. También hay otra pregunta, que si los quistes de agua son peligrosos. No tienen, o sea, no. Todo el mundo tenemos quistes, a veces ni nos damos cuenta, son fibrosis muy normales, sobre todo cuando va a llegar tu periodo menstrual, pero eso no es maligno. Eso no es maligno. Que cada cuánto deben autoexplorarse. Una vez al mes, 10 días después de su menstruación, durante la ducha y antes de dormirse. ¿Y cómo es la autoexploración? O sea, porque muchas mujeres no sabemos, ¿no? ¿Cómo es realmente la autoexploración? Bueno, pues aparte, primero es autoexploración. Tú te vas a ver a ti misma, ¿no? Idealmente te paras frente al espejo y te ves tus senos, ves si están simétricos, si hay alguna alteración en el tamaño, la forma del pezón o si hay algún bulto que tú puedas tener evidente, rojo o algún tema de salida de algún líquido raro, si tú te lo ves o te palpas algo a simple vista. Después vas a dejarte caer hacia abajo y vas a colgar, vas a dejar que sea como un péndulo tus mamas y te vas a palpar tus mamas y vas a notar protuberancias, si existen bolitas o si algo se quedó atorado, si no se terminó de caer la glándula mamaria. Entonces eso es, por ejemplo, un tema sospechoso. Una vez que estés en la ducha, te tienes que levantar así el brazo y entonces imaginando que tu glándula mamaria es como una flor. Imagínate que te haces unos pétalos de una flor y entonces cada pétalo lo vas a estar tú explorando del centro a la periferia en el sentido de las manecillas del reloj para que ubiques en qué cuadrante está algo raro que puedas encontrar. Entonces nosotros dividimos las lesiones dividimos la mama en 4, entonces es el cuadrante superior externo, interno, inferior externo, inferior interno. Entonces depende de dónde tú te toques la lesión, también es importante porque es un tema de epidemiológico identificar el área de la lesión. ¿Puede reaparecer el cáncer en la otra mama? Sí. Por eso es tan importante hacer el reporte de inmunohistoquímica para determinar
el grado y el tipo de tumor, y en base a eso y la etapa clínica se determina si te quitan solamente en el donde tienes la bolita o te tienen que quitar el otro también, porque hay otros estudios otros estudios genéticos que nos pueden determinar si vas a tener cáncer en la otra mama o inclusive cáncer de ovario, como el mama print o el oncotype o el otro, el BRCA1 o BRCA2. O sea, son estudios complementarios para determinar los tratamientos quimioterapéuticos, en el caso del mama print y oncotype, etcétera, y el otro para ver si vas a tener cáncer de ovario. Okay. ¿El rango de edad ha sido más amplio en los últimos años? O sea, por ejemplo, usted nos mencionaba que a los 40 años tienen que hacerse la mastografía, pero me imagino que hay casos de niñas más chicas que... Se ha presentado cáncer en menores de 40 años, hasta menores de 30 años, y son tumores muy agresivos. Es el 16% el que se tiene documentado de estas mujeres jóvenes. Hay cáncer en mujeres jóvenes y hay fundaciones que se dedican a este tipo de tumores, como la Fundación Milk, que es la que se dedica a él. Entonces sí existe y es muy agresivo. Okay. Pero si se detecta tempranamente, no, o sea, el tema es que todos llegan ya en etapas avanzadas. Lo que queremos ahorita es crear conciencia en hacerte la mastografía, en explorarte y en si notas algo raro, vayas a tu ginecólogo y entiendas los resultados de la mastografía. Si es BIRAT 0, entonces quiere decir que me tengo que hacer un ultrasonido. Sí, si te salió BIRAT 4 y 5, tienes que ir con el ginecólogo para que te hagan una biopsia. Si tienes 2, 1, 2 y 3, no tienes de qué preocuparte. ¿Cuánto tiempo después de un cáncer de mama se puede hacer una reconstrucción de seno? Digo, me imagino que depende del caso, pero... Depende del caso, porque la mujer se va a exponer probablemente a radioterapia también después, y va a ser un proceso largo, y es un tratamiento multidisciplinario, va a estar evaluada tanto por el cirujano oncólogo como el cirujano plástico, y van a ponerle sus expansores y van a poder identificar la proporción y en cuánto tiempo va a restablecerse, pero todo eso se hace de manera integral desde el momento que se programa la cirugía. ¿Y todas las mujeres son candidatas a una reconstrucción o no? Todas las mujeres pueden ser candidatas, pero depende mucho también de ellas. No todas quieren hacerse reconstrucción y no tienen por qué hacérsela. Hay muchas que están a favor y otras que están en contra porque tienen miedo después, y otras son como de es que yo no me siento completa y entonces me quiero poner prótesis. La verdad es que eso se lo dejamos mucho a las pacientes, pero sí es un tema multidisciplinario. Está el cirujano plástico en todo momento acompañándolas y son especialistas en mama. Okay. Ahora, en México han aumentado, ¿no?, en los últimos años las estadísticas de cáncer de mama, y se debe a... ¿qué? ¿Usted? ¿Por qué ha incrementado el cáncer en México? Pues por la falta de educación, por la falta de conciencia, porque seguramente hay mucho alimento que no tiene que estar, muchos transgénicos, porque hay cada vez más mujeres que fuman mucho más, porque hay más mujeres que se esperan mucho tiempo para tener hijos y porque toman muchos, ¿cómo se llaman? Anticonceptivos, porque comen tan mal que tienen sobrepeso y entonces el sobrepeso detona la diabetes y en este caso también liberación de estrógenos y se presenta más el cáncer, porque las mujeres muy pocas hacemos actividad física y estamos sensibilizadas con nuestro cuerpo y entender que tenemos que tener un cuerpo sano para poder evitarnos cualquier tipo de problema. O sea, el cáncer es uno, pero hay muchas más enfermedades independientemente. Y el miedo a ir, ¿no? El miedo a ir también, claro, no se hacen su mastografía como se la tienen que realizar, no es algo que les interese porque en muchas sociedades implica gastar en hacerse la mastografía, y cuando saben que tienen acceso, por ejemplo, en cualquier institución pública tendrían la obligación todas de realizarles a todas las mujeres mayores de 40 años una mastografía, pero si no se la realizan porque no quiero ir al seguro, porque hay mucha gente, cualquier situación, tú te puedes ir a hacer tu mastografía. Y hay muchas sociedades, ONGs, que te la pueden conseguir a precios muy accesibles, inclusive regalártelas para que tú la tengas. O sea, lo que queremos ahorita es detectar el cáncer en etapas tempranas. Perfecto, vamos con una última preguntita. Dice, ¿qué hacer una vez que te diagnostican cáncer de mama? En cambio de alimentación, o sea, ¿qué también? Bueno, me imagino que depende de cada caso, pero ¿qué hacer cuando te diagnostican cáncer de mama? Pues el cáncer de mama es, híjole, yo creo que cuando te digan que tienes cáncer del que sea,
es muy fuerte. Entonces, por eso es tan importante que sea integral el tratamiento. ¿Qué vas a hacer? Pues aceptar que tienes cáncer. Tienes que aceptarlo y tienes que hacer caso a las indicaciones. Y lo que los médicos les decimos es que tienes al alcance, si te tocó en una etapa más o menos avanzada, tienes al alcance un tratamiento muy específico para tu cáncer, y que lo que vamos a hacer es, aunque sufras mucho y lo lamente mucho la persona que esté alrededor de ti, pues es un día más de vida con la que vas a estar con tus seres queridos. Entonces, lo vemos nosotros así, no es un tema de, ya fuerza, ponte la quimioterapia o que te quiten tu tumor. Es un problema grave porque cuando se llega a detectar etapas avanzadas ya hay metástasis. Entonces, la metástasis es que el cáncer se va a otros órganos, se puede ir a hueso, se puede ir a cerebro. Entonces, es muy aparatoso estar como miembro de la familia con un paciente con cáncer. Y sobre todo es difícil tanto para el enfermo como para la familia. Entonces esto ya se convierte en un problema social. Por eso es tan importante crear conciencia. Y muchas veces la gente cuando se muere no se muere precisamente del cáncer, se muere de dolor. Y entonces por eso son tan importantes los cuidados paliativos, porque ya llegan en etapas tan avanzadas que del dolor. ¿Y qué pasa? Que necesitan morfina. ¿Y qué pasa? Que en México no tenemos acceso a morfina todavía. Entonces hay médicos que están haciendo todo lo posible por conseguir la morfina y que tengamos morfina en México, pero no tenemos todavía, no existe. Y entonces, y no hay médicos, y aunque existieran, no hay médicos capacitados para recetar morfina. Imagínense que todo el mundo pudiéramos recetar morfina, pues no, imagínate. Entonces, la idea es que el cáncer se detecte en etapas tempranas, que seamos conscientes de que es un tema holístico donde toda la familia se tiene que involucrar, donde el esposo tiene que estar con la esposa. Te voy a contar así rápido una anécdota. Cuando estaba yo fui directora de operaciones del Centro Oncológico Internacional con el doctor Alejandro Moar, él era el director médico. Y llegaban las pacientes ya diagnosticadas, una vez que habían entendido que tenían cáncer y que era un tema complicado, llegaban tristísimas porque, ¿qué pasó, señora? Es que mis hijos ya no me quieren abrazar y mi esposo ya no quiere estar conmigo. Y entonces, por otro lado, platicabas con los hijos y con el esposo, y entonces la hija decía, es que yo siento que le voy a lastimar a mi mamá si la toco, y entonces yo no quiero que le duela nada. Y la señora creía que no la querían, y el esposo decía lo mismo, es que yo no quiero que se sienta mal, yo no la quiero incomodar, y no es que no la quiera, yo la amo más que nunca. Entonces, es tan importante que todos platiquen y hablen el mismo idioma, y en el momento que se tenga este problema lo platiquen, y los médicos estamos allí precisamente para orientarlos y para decirles qué hacer en el momento en el que te digan que tienes cáncer de mama. Perfecto, doctora. ¿Algo que quiera usted agregar acerca del evento? No, pues nos gustaría que todos ustedes estén presentes el día domingo 22 de octubre en la explanada del Auditorio Nacional, en donde vamos a tener a médicos especialistas tocando el tema del cáncer de mama. Van a haber 2 aulas, va a ser gratuita, la entrada es gratuita, les vamos a regalar un kit con todos los cosas chunches para que ustedes se detecten el cáncer de mama, información, todo. Y vamos a tener ahí 5 camiones para realizar 500 mastografías. Nos gustaría mucho poder hacer más, pero es un día de conciencia y es un día en donde vamos inclusive a mostrar un mastógrafo para que todas ustedes sepan qué es un mastógrafo para empezar y cómo se hace la mastografía, y van a conocerlo ahí. Van a estar todas las ONGs y va a haber 30 fotos de 30 mujeres sobrevivientes en la lucha contra el cáncer de mama, y van a ustedes poder ver testimonios de mujeres que pasaron por eso y que no pasa nada, es una enfermedad más, y si se detecta a tiempo es curable. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. De nada, bye.